Desde pequeña, Lucía supo lo que significaba no ser deseada. En su propia casa era una sombra incómoda, un recordatorio constante de un error que nadie quería nombrar. Mientras sus hermanas recibían vestidos nuevos, sonrisas y promesas de un buen matrimonio, a ella le tocaban las miradas frías, los susurros a sus espaldas y las tareas más duras. Su madre rara vez la defendía, su padre apenas la miraba. Lucía creció aprendiendo a no pedir nada, a no esperar nada. Cuando cumplió 19 años, la familia decidió deshacerse del problema. Un ranchero solitario, viudo y sin hijos, había pedido una esposa por recomendación lejana. Nadie sabía mucho de él, solo que vivía apartado, que no hablaba demasiado y que necesitaba a alguien que se encargara de la casa. Para la familia, Lucía era la opción perfecta, la hija rechazada, la que no hacía falta. La enviaron como una burla disfrazada de oportunidad, convencidos de que aquel hombre la devolvería o, en el mejor de los casos, la olvidaría para siempre. El viaje fue largo y silencioso. Lucía llegó con una pequeña maleta, el corazón encogido y la certeza de que no podía esperar nada bueno. Cuando el ranchero la vio bajar del carruaje, no mostró sorpresa ni decepción. Solo la observó con calma, como si viera algo que nadie más había querido mirar. Se llamaba Mateo. Tenía el rostro marcado por el sol y la vida dura, pero sus ojos no eran crueles. «Puedes quedarte», dijo simplemente. «Aquí no sobra nadie». Esa frase, tan sencilla, fue el primer gesto de aceptación que Lucía había recibido en toda su vida. Los primeros días fueron incómodos. Lucía trabajaba sin descanso, como siempre había hecho, esperando gritos o reproches que nunca llegaban. Mateo no exigía, no levantaba la voz. A veces compartían el silencio, otras una comida sencilla. Poco a poco, Lucía comenzó a notar detalles que la desconcertaban. Él le dejaba pan fresco cerca de la puerta, reparaba cosas antes de que ella lo pidiera, y cuando la veía cansada, le decía que descansara. Mateo, por su parte, observaba cómo Lucía se movía por la casa con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Notaba sus manos temblar cuando cometía el menor error, su costumbre de disculparse por todo. Aquello le dolía de una forma que no sabía explicar. Él había pasado años esperando a alguien que no tuviera miedo de existir. Con el paso de las semanas, comenzaron a hablar. Lucía contó fragmentos de su infancia, siempre minimizando el dolor, como si no tuviera derecho a quejarse. Mateo escuchaba sin interrumpir, con una atención sincera que la desarmaba. Nunca le dijo que exageraba, nunca la comparó con nadie. Solo le decía, eso no estuvo bien, y esas palabras sanaban más de lo que Lucía creía posible. Una tarde, llegó una carta de su familia. No preguntaban cómo estaba, solo querían saber si Mateo estaba satisfecho, si valía la pena haberla enviado. Lucía leyó la carta con el pecho apretado, convencida de que Mateo confirmaría lo que siempre había creído, que ella no era suficiente. Pero Mateo tomó la carta, la dobló con cuidado y la dejó en el fuego. «Aquí no tienes que demostrar nada a nadie», dijo. «Para mí, ya eres suficiente». Lucía lloró en silencio esa noche, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, alguien la elegía sin condiciones. El tiempo hizo su trabajo. La casa, antes fría, se llenó de vida. Lucía comenzó a reír, a cantar mientras cocinaba, a caminar sin encorvar los hombros. Mateo empezó a esperar sus pasos al final del día, a buscar su mirada sin darse cuenta. El amor no llegó de golpe, creció despacio, como algo seguro y real. Cuando Mateo le pidió que se quedara no como obligación, sino como compañera, Lucía dudó. El miedo al rechazo seguía ahí, susurrándole que todo podía romperse. Pero Mateo tomó sus manos, y le dijo, «No te elijo porque me haga falta alguien. Te elijo porque quiero que seas tú». Lucía aceptó, temblando, pero con esperanza. Meses después, la familia de Lucía apareció en el rancho, atraída por rumores de prosperidad. Al ver a Lucía, ya no vieron a la hija rechazada. Vieron a una mujer segura, amada, respetada. Intentaron reclamar, explicar, pedir perdón. Lucía los escuchó en silencio y luego respondió con una calma que jamás había tenido. «Ya no necesito que me acepten. Yo ya encontré mi lugar». Se marcharon sin poder decir nada más. Esa noche, Lucía y Mateo se sentaron juntos frente al fuego. No hacía falta hablar. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sabiendo que ya no era una burla, ni un error, ni una hija descartable.
Era el amor que él siempre había esperado, y él era el hogar que ella nunca había tenido. Y por primera vez en su vida, Lucía supo que no había llegado tarde ni por equivocación. Había llegado exactamente donde debía estar, ella siempre supo que no era bienvenida. Desde niña, las miradas frías, los susurros a sus espaldas y los silencios incómodos le dejaron claro que era la hija que nadie había pedido. No se parecía a sus hermanas, no hablaba tan fuerte, no reía tan fácil. Mientras los demás brillaban en reuniones familiares, ella era empujada a un rincón, como si su sola presencia incomodara. Aprendió pronto a no pedir nada, a no esperar afecto, a sobrevivir con lo mínimo. Cuando llegó el día en que su familia decidió hacer algo útil con ella, nadie se molestó en preguntarle qué quería. La enviaron lejos, a un hombre que necesitaba esposa por conveniencia, casi como una broma cruel. Al menos servirá para algo, dijeron entre risas. Le dieron un vestido sencillo, una pequeña maleta y ninguna explicación. Para ellos, era una carga menos. Para ella, era otro abandono más. El viaje fue largo y silencioso. Cada kilómetro parecía arrancarle un pedazo de lo poco que le quedaba de esperanza. Imaginaba a ese hombre como alguien duro, indiferente, tal vez cruel. ¿Por qué alguien querría casarse con una mujer enviada como descarte? Pensó en huir más de una vez, pero no tenía a dónde ir. Así que siguió adelante, con el corazón encogido y la cabeza baja. Él tampoco esperaba nada bueno. Había aceptado aquel acuerdo por cansancio, no por ilusión. La vida le había enseñado a no confiar en promesas ni en personas. Había perdido demasiado como para creer en finales felices. Cuando le dijeron que le enviarían una esposa, pensó que sería alguien arrogante o interesada. Nunca imaginó que llegaría una joven con los ojos cansados y una tristeza tan profunda que parecía antigua. Cuando se encontraron por primera vez, no hubo palabras grandilocuentes, solo una mirada larga, silenciosa. Él vio en ella algo que no supo nombrar de inmediato, una mezcla de fragilidad y fortaleza que le resultó inquietante. Ella, por su parte, no vio desprecio en sus ojos. Tampoco entusiasmo, vio respeto, y eso ya era más de lo que había recibido en toda su vida. Los primeros días fueron torpes. Ella se movía con cuidado, como si temiera romper algo invisible. Pedía permiso para todo, incluso para sentarse. Él observaba en silencio, preguntándose qué clase de familia había criado a alguien así. Poco a poco, empezó a notar los pequeños detalles, cómo ella dejaba el pan preparado antes de que él despertara, cómo escuchaba sin interrumpir, cómo sonreía solo cuando creía que nadie la veía. Él no era un hombre fácil. Tenía cicatrices, tanto visibles como ocultas. A veces se encerraba en su silencio durante horas. Ella no lo forzaba, simplemente estaba ahí, y en esa presencia constante, tranquila, él empezó a encontrar algo que no sabía que necesitaba, paz. Con el tiempo, las conversaciones llegaron solas. Primero breves, luego más largas. Ella habló de su infancia, pero sin rencor, como quien cuenta una historia ajena. Él habló de sus pérdidas, de sus miedos. Descubrieron que ambos habían sido invisibles para quienes más debían cuidarlos, y esa herida compartida los acercó. Un día, casi sin darse cuenta, él la defendió ante otros. Fue un gesto simple, pero para ella significó todo. Nadie antes había levantado la voz por ella. Esa noche lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, alguien la había elegido. El amor no llegó de golpe. Creció despacio, como una planta que se abre paso entre piedras. En una risa compartida, en una mirada sostenida un segundo más de lo necesario, en la forma en que él pronunciaba su nombre. Ella dejó de sentirse una carga. Él dejó de sentirse solo. Cuando su familia apareció de nuevo, llenos de sorpresa al verla transformada, segura, amada, no supieron qué decir. Ella ya no necesitaba su aprobación. Había encontrado algo mucho más valioso que aceptación, había encontrado un hogar. Al final, lo que fue enviado como burla se convirtió en el mayor regalo. Ella, la hija rechazada, se volvió el amor que él siempre esperó sin saberlo. Y juntos demostraron que incluso de los comienzos más crueles pueden nacer las historias más hermosas.